La anemia, siguiente diapositiva, por favor. La anemia es un trastorno por el cual el número de eritrocitos en la sangre se ha reducido y va a ser insuficiente para satisfacer las necesidades del organismo. Siguiente diapositiva, por favor. En este cuadro vamos a ver la variación según el género, la edad y la altura del nivel del mar. Siguiente diapositiva, por favor. Como sabemos, la anemia es un problema de salud a nivel global que va a afectar a un 24.8% en la población general y su máxima prevalencia va a ser en los niños de edad preescolar con 47.4% y en niños de edad escolar con una prevalencia de 25.4%. En Perú no es la excepción, sigue la anemia constituyendo un problema de salud grave que afecta en los niños de 6 a 36 meses con una prevalencia de 43.6% y en los niños de 6 a 12 meses encontraremos una prevalencia de 59.3%. Siguiente diapositiva, por favor. Los factores que nos van a determinar la anemia, las causas inmediatas que se reconocen va a ser el consumo inadecuado de hierro y otros micronutrientes. Otras causas van a ser la alta morbilidad que hay por infecciones como diarreas, parasitosis, malaria, que está asociada a inadecuadas prácticas de higiene como el limitado acceso de agua segura y saneamiento básico. También la deficiencia de vitamina A, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B12 y el ácido fólico, que estos van a intervenir a que haya la formación de los glóbulos rojos en la médula ósea. Y la vitamina A, y la vitamina C y la riboflavina, que también van a intervenir para que haya una función antioxidante para la protección de estos glóbulos rojos. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué vamos a encontrar en su cuadro clínico? Muchas de las personas con anemia suelen ser asintomáticas, pero cuando ya presentan estos síntomas, signos, nos van a dar a entender que ya está en un grado moderado a severo. Presentamos como síntomas generales, será el sueño incrementado, la astenia, la hiporexia, la anorexia, la irritabilidad, la fatiga, el vértigos. En alteraciones de la piel vamos a encontrar cosas pálidas, que es el signo principal, piel seca, caída de pelo, uñas quebradizas y alteraciones de la conducta encontraremos en pica, con la tendencia de los niños de comer tierra, o que es la geofagia, o incluso hielo, pagofagia, o pueden comer sus uñas, su cabello, hasta pasta de dientes, entre otras cosas. Siguiente diapositiva, por favor. En los síntomas cardiopulmonares encontraremos taquicardia, soplo, disnea del esfuerzo, en alteraciones digestivas, que colitis angular, estomatitis y glossitis. Y en las alteraciones inmunológicas encontraremos estos efectos de la inmunidad celular y su capacidad bactericida, y en los síntomas neurológicos, alteraciones de nivel psicomotor, aprendizaje y de atención, alteraciones de la función de la memoria y pobre respuesta para los estímulos sensoriales. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, continuando con la clasificación por fisiopatología. Yo soy Ana María Paza y siguiente, por favor. No se te escucha, Ana María, no se te escucha. Estás muy alejada del micrófono. Ahora, doctor, Ya, ahora está bien. Ok, continuamos con la clasificación por fisiopatología. Yo soy Ana María Paza. Tenemos las anemias regenerativas. Este tipo de anemia es de tipo periférico, es una respuesta reticulocitaria elevada. Indica incremento de la regeneración medular y se clasifica de la siguiente manera. Tenemos las anemias hemorrágicas. Tenemos la poshemorrágica aguda, que empieza y termina en un corto periodo. Pueden ser intensas o mínimas. En un plazo corto se pierde una gran cantidad de sangre capaz de causar síntomas y signos clínicos. La hemorragia aguda progresa rápidamente hacia la resolución o agravamiento de acuerdo a la intensidad. Reduce el transporte de oxígeno con déficit del mismo en los tejidos y disminución del volumen sanguíneo. También tenemos a la poshemorrágica crónica, que su evolución es durante un lapso prolongado. Son hemorragias espontáneas de escasa cantidad y puede darse en el aparato digestivo, urogenital o respiratorio. Abarcan un periodo mayor a semanas o meses, incluso años, sin que ninguno de estos episodios individuales provoquen un síntoma por disminución de la volemia. Siguiente, por favor. Y continuamos, la otra parte es la anemia por hemólisis.
En esta anemia hay un número insuficiente de glóbulos rojos debido a una destrucción prematura. La médula será incapaz de incrementar la producción para compensar la destrucción prematura de los hematíes. Se divide en anemia hemolítica corpuscular y extracorpuscular. En la corpuscular tenemos que hay alteraciones congénitas del hematíe, en la mayoría de los casos en forma de portadores silentes o forma clínicamente leves. Tenemos las hemoglobinopatías. Bueno, en Chile este tipo de anemia se refiere más a las beta-talasemias y se ve en ciertas frecuencias por la inmigración de italianos, judíos y árabes principalmente. Esta hemoglobinopatía está presente en portadores rasgos talasémicos beta o de lesión de uno o de dos genes alfa. Cursa con microcitosis, ferritina normal y número de hematíes normal o elevado y no persiste en tratamiento. Luego tenemos las enzimopatías, que afecta a un 3% de la población mundial. Más frecuente entre los judíos, etnia negra y habitantes del Mediterráneo. Más comúnmente está asociado a la ictericia neonatal, anemia hemolítica debido a exposición a distintos agentes oxidantes. El déficit de la glucosa 6-fosfato de deshidrogenasa produce crisis hemolítica al contacto con habas o medicamentos oxidantes. También tenemos las membranopatías. La esferocitosis hereditaria ocurre en todos los grupos étnicos, pero es particularmente frecuente en la población de Europa del Norte, con una prevalencia de 1 en 5.000 personas. Esta esferocitosis hereditaria provoca hemólisis crónica compensada, sin anemia y con esplenomegalia, y elevación de la bilirrubina indirecta. Siguiente, por favor. Luego tenemos la anemia hemolítica extracorpusculares. Esta enfermedad es poco frecuente. ¿Qué pasa? Los hematíes normales son destruidos por la creación de un medio ambiente hostil. ¿Qué los va a suprimir? Existen dos grupos principales de acuerdo a que la hemólisis esté asociado o no con un antígeno demostrable. Estas anemias son adquiridas y pueden ser por anticuerpos calientes. Estos son del tipo IgG y en el 70% de los casos es un anticuerpo anti-RH. Su máxima actividad se ejerce a los 37 grados, de ahí se los denomina calientes. El cuadro clínico se caracteriza con un comienzo súbito de palidez importante, ictericia, orunas oscuras, esplenomegalia leve o moderada. Compromiso del estado general, si no se tratan oportunamente tienen riesgo vital. Y después tenemos a los anticuerpos a Frigore. Este es del tipo IgM fríos, es un trastorno caracterizado por la presencia de autoanticuerpos que se fijan a la membrana eritrocitaria a bajas temperaturas y producen una destrucción prematura de los hematíes. Es una actividad con poca frecuencia en la edad pediátrica que habitualmente ocurre en el curso de infecciones virales o podría ser también infecciones bacterianas agudas. Un ejemplo de ello es la causada por el Mycoplasma pneumoniae o de otras infecciones como la mononucleosis o el citomegalovirus. Siguiente, por favor. Bien, mi nombre es Maricielo Paucar y vamos a continuar con lo que son las anemias no regenerativas o arregenerativas. Estas anemias van a cursar con una respuesta reticulocitaria baja y que van a traducir la existencia de una médula ósea hipo o inactiva. Y en este caso se van a encontrar la gran mayoría de los que son las anemias crónicas y vamos a ver que el mecanismo patógeno de este grupo de entidades son muy variados y van a incluir en 4 categorías. Siguiente, por favor. Estas 4 categorías, la primera es la alteración en la síntesis de hemoglobina, luego tenemos lo que es la alteración de la eritropoyesis, la anemia secundarias a diversas enfermedades sistémicas y el estímulo eritropoyético ajustado a un nivel más bajo. Siguiente, por favor. Bien, empezando con la primera categoría, en lo que es la alteración en la síntesis de hemoglobina. Dentro de este grupo tenemos como más frecuente a lo que es la anemia por deficiencia de hierro, que contribuye a lo que es un 50% de las anemias nutricionales, siendo la más frecuente sobre todo en niños menores de 0 a 5 años, con un 23%. Luego seguido por mujeres gestantes, mujeres de 15 a 45 años y luego mujeres de 12 a 15 años. Y por último tenemos a los varones de 15 a 60 años. La segunda categoría sería la alteración de la eritropoyesis y como sabemos, la eritropoyesis va a depender de un estímulo adecuado de la médula ósea, de su integridad anatómica y también de su integridad funcional.
y también de lo que es la disposición de los sustratos químicos necesarios para lo que es la síntesis de los componentes de los hematíes. Entonces, en este grupo puede incluirse lo que son las anemias crónicas por deficiencia de folatos, que es observado sobre todo en lo que son niños malnutridos. También las anemias secundarias a la infiltración neoplásica de la médula ósea, las anemias aplásicas hereditarias y adquiridas, las anemias selectivas de la célula roja hereditarias y adquiridas, y también por último tenemos a las enfermedades por depósito, y dentro de esto tenemos a las enfermedades de Gaucher, Tay-Sachs, Niemann-Pick y otras, y este grupo son poco frecuentes. Siguiente, por favor. La tercera categoría es la anemia secundarias a diversas enfermedades sistémicas, y en este grupo tenemos anemias que sobre todo en pacientes hospitalizados van a tener una prevalencia del 52% y les va a aumentar lo que es su morbilidad y mortalidad de estos pacientitos. Entonces, en este caso va a haber diferentes mecanismos patógenos, y dentro de estos tenemos a lo que son las enfermedades infecciosas crónicas, a las anemias secundarias, enfermedades del colágeno. Dentro de este grupo tenemos a lo que es el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoide juvenil, la dermatomiositis, una enfermedad mixta del tejido conectivo. Otro también es la anemia de la insuficiencia renal crónica, y por último tenemos a la anemia que se observa en los tumores sólidos y en otras neoplasias no hematológicas. Y en la cuarta categoría tenemos lo que es el estímulo eritropoyético, que está ajustado a un nivel más bajo. En este último grupo se van a incluir lo que son las anemias crónicas regenerativas secundarias a lo que es una alteración a lo que es el estímulo eritropoyético, pero que en el nivel de hemoglobina se va a ajustar a un nivel metabólico más bajo. Y esto se va a observar sobre todo en pacientes con hipotiroidismo, en la desnutrición grave y en pacientes que van a tener una hipofunción en la que es la hipófisis anterior. Siguiente. Entonces, soy Carolina Chacón. Pasamos a la clasificación de acuerdo al tiempo de instalación. Siguiente. Dentro de este grupo vamos a tener a dos, a la aguda y la crónica. En la aguda vamos a tener, dentro de esto vamos a tener anemia por pérdida sanguínea, ¿no? Que es hemorragia. Las causas en general son los accidentes de tránsito, también armas de fuego, armas blancas y en mayores, ¿no? Los abortos. En sí, como se dijo también, ¿no? La médula ósea no va a tener el tiempo necesario, va a tardar mucho para poder reponer estos glóbulos rojos, ¿no? Horas, hasta días puede tardar. Entonces lo que se pierde son los glóbulos rojos, acá con ello también la hemoglobina. Entonces si dura mucho tiempo esta hemorragia, también las reservas de hierro se pueden consumir. En sí la clínica va a representar más que todo síntomas de hipovolemia, ¿no? Está un choque hipovolémico que va a tener ya la hipotensión, que esto nos va a causar, ¿no? Los mareos, también taquicardia, la palidez de piel y mucosa se va a mostrar ya hasta cuando la hemoglobina esté en 7 u 8, también la mala perfusión periférica y la afectación de la conciencia, ¿no? Y la disminución de los glóbulos rojos nos van a dar poco oxígeno, y también todo en sí este grupo de síntomas nos puede causar un accidente cerebrovascular, un infarto, incluso hasta la muerte, ¿no? Siguiente. Dentro de otro grupo vamos a tener la anemia por aumento de la destrucción de eritrocitos, la hemólisis. En sí, la hemólisis también, como se dijo, es la destrucción prematura de estos eritrocitos. Entonces, la anemia va a ser causada si esta velocidad de destrucción supera la capacidad de la médula ósea, ¿no? Para producir, reponer estos glóbulos rojos. Entonces, hay muchas clasificaciones intravasculares, extravasculares, pero más que todo entre la intravascular, ¿no? Que es en sí una hemólisis aguda, va a haber características clínicas como la palidez aguda, taquicardia, hipotensión, la subictericia y la orina negra, a comparación de la crónica que presenta estos síntomas, ¿no? Y la etiología más frecuente aquí va a ser la anemia hemolítica autoinmune, la anemia microangiopática, algunos defectos enzimáticos y la malaria. Dentro del grupo étnico de los efectos enzimáticos, vamos a ver que los del Mediterráneo, el Oriente Medio, África y Asia tienen una disminución del 5% en la fosfo y la glucosa cisfosfato deshidrogenasa, ¿no? Va a tener una variante mediterránea, le dicen, ¿no? Las mujeres homocigotas y los hombres heterocigotos. Un 13% de los varones afroamericanos también tienen enzima mutante, la A, y también vamos a tener que 5% de la población china va a tener una tercera enzima mutante, que es la cantonesa. Siguiente. Continuando con la exposición, soy Juan Carlos Alias y tenemos las crónicas, tenemos las anemias de las enfermedades crónicas. La anemia o anemia de la inflamación es la segunda en prevalencia después de la deficiencia de hierro. Se va a observar en enfermedades en las que existe activación inmunitaria mantenida.
Se va a dar en una amplia gama de trastornos como infecciones, tumores malignos, insuficiencia renal crónica, autoinmunidad y enfermedad de injerto contra el huésped. La anemia de enfermedades crónicas va a ser típicamente una anemia hipoproliferativa, normocrómica y normocítica leve o moderada. Va a estar asociada a una disminución de la concentración de hierro sérico y una saturación de transferrina baja. En la etiología, la menor vida de los hematíes, el trastorno de la eritropoyesis y el aumento en la captación de hierro por el sistema retículo endotelial van a ser importantes mecanismos que contribuyen a la anemia. Las alteraciones asociadas a la anemia por enfermedades crónicas en el reciclaje del hierro se van a caracterizar por acumulación de hierro en macrófagos del sistema retículo endotelial, a pesar de que las concentraciones de hierro sean bajas. En la epidemiología, una base de datos nacional de Estados Unidos determinó que casi 1 millón de americanos mayores de 65 años presentaban una anemia con estas características. Manifestaciones clínicas. Aunque los signos y síntomas importantes asociados con la anemia de enfermedades crónicas son las de la enfermedad subyacente, la presencia de una anemia leve moderada va a afectar la calidad de vida de estos pacientes. La anemia de las nefropatías. Es frecuente en los niños con insuficiencia renal crónica. La anemia suele ser normocítica y el recuento total de reticulocitos es normal o bajo. En los niños con una insuficiencia renal crónica, las concentraciones de hemoglobina se reducen en cuanto el filtrado glomerular disminuye por debajo de 43 mililitros por minuto. En la reducción de las concentraciones de hemoglobina se van a relacionar con un aumento en la incidencia de hipertrofia ventricular izquierda, alteración en la actividad física y menor calidad de vida en los pacientes pediátricos con una insuficiencia renal crónica. La etiología, la causa principal es la disminución en la producción de eritropoyetina debido a la patología renal. Otras causas importantes tenemos la ferropenia absoluta o funcional debido a la pérdida crónica de sangre, alteraciones en el metabolismo del hierro, las concentraciones altas de hepcidina se han relacionado también con la anemia de la insuficiencia renal crónica. La siguiente, por favor. Las anemias carenciales. Tenemos la anemia ferropénica, es una anemia microcítica hipocrómica. Va a haber ferremia baja, capacidad de transporte aumentada, saturación de transferrina disminuida, ferritina sérica baja. La epidemiología. La deficiencia de hierro va a ser la causa más frecuente de anemia en el niño, observándose en mayor medida en edad preescolar, especialmente entre los 6 y 24 meses de edad. La causa más frecuente de anemia es el déficit de hierro. La deficiencia de hierro afecta más del 12% de la población del mundo, especialmente a mujeres en edad fértil, 9 a 12%, embarazadas 25%, niños 2 a 5%, esto más que todo en países de bajos y medianos ingresos. Las manifestaciones clínicas tenemos la constelación de signos y síntomas de esta enfermedad van a ser inespecíficos y pueden asociarse con varias condiciones clínicas. Los síntomas más sugestivos de deficiencia de hierro tenemos fatiga generalizada, ingestión de sustancias no nutritivas como tiza, barro, papel, almidón y otros, esas no, la pica. Comportamiento que es más común en mujeres y niños. Un síntoma muy sugestivo es la pagofagia, que es comer hielo. Puede guiar a una enfermedad gingival. Los signos de deficiencia de hierro incluyen palidez cuando hay anemia, lengua despapilada, queilosis y defecto en las uñas que incluyen uñas estriadas, coiloniquia y uñas en cuchara. La anemia megaloblástica tenemos que es una anemia macrocítica. La vitamina B12 sérica disminuida, folato sérico normal o aumentado, el folato intraoriginario disminuido, se observa en deficiencia de vitamina B12. Manifestaciones clínicas. Parte del síndrome anémico, ¿no? Va a tener mareos, acúfenos, cefalea, irritabilidad, palpitaciones, tisnia, astenia, fatiga muscular. Hay asociados también directamente a la carencia de cobalamina y ácido fólico. Tenemos alteraciones epiteliales, ¿no? Como la glositis, lengua despapilada, lisa y eritema. En ocasiones también hay subictericia. Como hallazgo característico del déficit de cobalamina, tenemos alteraciones neurológicas asociadas a una desmielinización debido a la formación de ácidos grasos anormales por la deficiencia de succinil-CoA. Tenemos parestesia, alteración de sensibilidad vibratoria, ataxia, trastorno de movilidad en miembros inferiores, alteraciones psiquiátricas y también trastornos neuróticos conocidos como la locura megaloblástica o psicoanemia de Weil. La siguiente, por favor. Ahora vamos a seguir con la clasificación morfológica. Yo soy Yulisa Chacón. Se divide según el BCM en 3 grupos: la microcítica, normocítica y macrocítica. Siguiente. Aquí tenemos un cuadro el cual nos muestra estas anemias y sus tipos. Vamos a desarrollarlo. Siguiente. Tenemos la anemia microcítica, el BCM es menos de 70 femtolitros. Acá tenemos la anemia por deficiencia de hierro, la sideroblástica y también la talasemia, como se muestra en la figura. Siguiente. Tenemos la anemia ferropénica, como se mencionó antes, ¿no? La deficiencia de hierro es la causa más común y suele ser secundaria hemorragia. Los eritrocitos van a ser microcíticos y hipocrómicos. Los síntomas van a ser característicos de anemia como cansancio, también puede haber lo que es
glossitis, queilosis y la coliniquia, ¿no? También 30-50% de la población va a tener esto, especialmente en países desarrollados, en vías de desarrollo. Siguiente. Tenemos la talasemia, que es un grupo de anemias hemolíticas microcíticas hereditarias. Tenemos dos, la alfa y la beta. La alfa más que todo es en ascendencia africana, mediterránea o del sudeste asiático, y la beta es más frecuente en ascendencia mediterránea, del Oriente Medio y del sudeste asiático o de la India. Los signos y síntomas más característicos de esta enfermedad son las deformidades óseas faciales, el crecimiento lento, la hinchazón abdominal, la orina oscura, ¿no? El 3% de la población en general va a aportar alelos de la talasemia beta, en el sudeste asiático el 5 al 10% de la talasemia alfa. Siguiente. Tenemos la anemia sideroblástica, va a haber una utilización defectuosa del hierro, pese a las concentraciones adecuadas de este. Entonces, a veces hay mayor número de reticulocitos y eritrocitos, que son los cuerpos de Pappenheim, ¿no? También tenemos los tipos, la adquirida y la congénita. La adquirida se va a asociar frecuentemente a un síndrome mielodisplásico y a una anemia macrocítica. En cambio, la congénita es autosómica y generalmente da anemia microcítica hipocrómica, pero aquí vamos a tener una variante que es el síndrome de Pearson, el cual nos da una anemia macrocítica. Tenemos signos, ¿no?, de anemia y de sobrecarga de hierro, como la debilidad, la esplenomegalia, también puede haber diabetes y problemas cardíacos. Aquí se va a dar en 100 a 200 casos, con menos de 100 casos no consanguíneos de anemia sideroblástica que está ligada al cromosoma X. Siguiente. Ahora vamos a tener la anemia de la inflamación, que es más que todo por la menor liberación de hierro para el grupo M de la hemoglobina. Va a ser por dos causas. La producción renal de eritropoyetina está suprimida por las citocinas inflamatorias, o hay falta de hierro disponible para el desarrollo de los eritrocitos. Entonces aquí la falta de hierro se debe a la proteína hepcidina, en la cual es un reactante de la fase aguda que va a disminuir la absorción de hierro y su liberación de los depósitos corporales, como se nota en la figura. Entonces esta hepcidina se une a la ferroportina y la regula hacia abajo. Entonces, de modo que va a bloquear el hierro absorbido por los enterocitos e impide que entre en la circulación. Al mismo tiempo va a impedir su liberación de hierro de sus depósitos corporales para ser utilizado en el desarrollo de los eritrocitos, ¿no? Siguiente. Tenemos ahora las anemias macrocíticas. El BCM es más de 100 femtolitros. Acá tenemos las megaloblásticas por deficiencia de vitamina B12 o folatos, y también las no megaloblásticas, que las veremos a continuación. Siguiente. Tenemos las anemia macrocítica megaloblástica, que es más que todo considerada la anemia perniciosa, ¿no?, que es la causa más común de deficiencia de B12. Se debe a que hay una alteración en la secreción del factor intrínseco. No puede desarrollarse en personas más jóvenes. También está la enfermedad celíaca y el consumo crónico de alcohol, que nos va a causar deficiencia de folatos. Otras causas pueden ser fármacos o trastornos metabólicos raros, como la aciduria orótica hereditaria, ¿no? Se presenta de forma insidiosa y puede causar síntomas hasta que la anemia se agrave. Tenemos manifestaciones gastrointestinales como diarrea, glositis, anorexia, y las neurológicas como la neuropatía periférica y la inestabilidad de la marcha, ¿no? Siguiente. Ahora tenemos la no megaloblástica, que puede ser por enfermedad hepática crónica, por consumo crónico de alcohol, pero acá en ausencia de deficiencia de ácido fólico, la anemia plástica, que nos va a dar una macrocitosis leve durante la recuperación, los síndromes de mielodisplásicos, también la reticulocitis, que en anemia hemolítica, el hipotiroidismo, y siempre hay que sospechar de esta cuando vemos anemias macrocíticas, cuando los estudios descarten una deficiencia de vitamina B12 o de ácido fólico. Siguiente. Buenas tardes con todos, mi nombre es Ana Sofía Tinta. Ahora vamos a ver las anemias normocíticas, que van a tener un volumen corpuscular medio entre 80 y 100 FLs. Vamos a ver que está asociadas a una gran variedad de trastornos, generalmente de curso crónico, como hepatopatías, insuficiencia renal, enfermedades autoinmunes, entre otras. Siguiente, por favor. En primer lugar, vamos a ver las anemias por producción inadecuada. Dentro de ellas, la anemia hipoplástica congénita, es decir, la anemia de Blackfan-Diamond, que va a ser un síndrome congénito infrecuente que cursa con insuficiencia de la médula ósea y que suele hacerse sintomático en la infancia temprana. Más del 90% de los casos se va a manifestar en el primer año de vida, aunque en algunas ocasiones se diagnostica en una infancia más tardía. Ese trastorno va a ser caracterizado por anemia generalmente normocrómica y macrocítica, reticulocitopenia y deficiencia o ausencia de precursores eritroides en una médula ósea que por lo demás muestra una celularidad normal. Luego vamos a tener las anemias eritrocitarias puras adquiridas, dentro de ellas la eritoblastopenia transitoria de la infancia. Vamos a ver que es una aplasia
eritrocitaria adquirida más frecuente en la infancia. Ese síndrome de anemia hipoplásica transitoria grave afecta sobre todo a niños previamente sanos de entre 6 meses y 3 años. La mayoría de los niños van a superar los 12 meses en el momento de la presentación. Solo el 10% de los pacientes afectados son mayores de 3 años. Vamos a ver también que la supresión de la eritropoyesis se ha relacionado con mecanismos mediados por células e inmunoglobulinas G y M. La supresión temporal de la eritropoyesis resulta en reticulocitopenia y anemia normocítica de moderada a grave. Hasta en un 20% de los casos existe algún grado de neutropenia y en este caso el recuento de plaquetas es normal o alto. Luego tenemos la aplasia eritrocitaria asociada con infección por parvovirus B19. El parvovirus B19 es un agente infeccioso frecuente que causa el eritema infeccioso. También es causa de aplasia eritrocitaria de origen vírico en pacientes con hemólisis crónica, pacientes inmunocomprometidos y también fetos intraútero. Este pequeño virus sin envoltura es especialmente infeccioso y citotóxico para las células progenitoras eritroides de la médula ósea, interaccionándolo específicamente con el antígeno P eritrocitario. Este virus no va a provocar una anemia significativa en los individuos inmunocompetentes con hematíes de duración normal. Siguiente, por favor. Ahora tenemos la hemólisis crónica. Como la infección por este virus suele ser transitoria y la recuperación tiene lugar menor a 2 semanas, los niños por lo demás normales en los que la esperanza de vida de los hematíes es de 100 a 120 días, no van a sufrir anemia o no es detectable. En los pacientes con hemólisis como la causada por una esferocitosis hereditaria, una anemia hemolítica inmune o una drepanocitosis, en los que la esperanza de vida de los hematíes es mucho menor, una breve interrupción de la eritropoyesis puede dar lugar a una anemia grave, un cuadro conocido como la crisis aplástica. Luego vemos que cuando se precise un diagnóstico definitivo, en las pruebas complementarias se deben incluir las concentraciones de IgG y de IgM séricas contra el parvovirus y en caso necesario la detección vírica mediante técnicas de reacción en cadena de polimerasa. Luego vemos las anemias de las enfermedades crónicas, también conocida como la anemia de la inflamación. Se observan enfermedades en las que existe una activación inmunitaria mantenida. Se produce una amplia gama de trastornos como infecciones, tumores malignos, autoinmunidad y enfermedad de injerto contra huésped. Se encuentra una anemia similar a la asociada a enfermedades del riñón crónicas y vemos también que es típicamente una anemia hipoproliferativa, normocrómica y normocítica leve o moderada, asociada a una disminución de concentración de hierro sérico y una saturación de transferrina baja. Y por último, la anemia de las nefropatías, que es frecuente en los niños con nefropatías crónicas, suele ser esta anemia normocítica y el recuento total de reticulocitos es normal o bajo. En los niños con una nefropatía crónica, las concentraciones de hemoglobina se reducen en cuanto el filtrado glomerular va a disminuir por debajo de los 43 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados. Vemos también que la reducción de las concentraciones de hemoglobina se relaciona con un aumento de incidencia de hipertrofia ventricular izquierda, una alteración en la actividad física y una menor calidad de vida en los pacientes pediátricos con esta nefropatía. Siguiente, por favor. Yo soy Lisette Salinas y ahora vamos a presentar el diagnóstico de anemias. Bueno, básicamente este va a partir a través de la historia clínica, exploración física y algunos exámenes complementarios que se van a solicitar, como la hemoglobina, el hematocrito, el recuento de leucocitos, además de plaquetas y reticulocitos. Y además se solicita lo que es la extensión de sangre periférica, o también conocido como frotis. Ya. El diagnóstico en esta oportunidad lo vamos a ver según la clasificación morfológica. Como ya se mencionó, aquí vamos a
tener en cuenta los valores de índices eritrocitarios, y esto incluye lo que es el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media y la concentración de hemoglobina corpuscular media, ¿no? En primer lugar, vamos a ver que existe la anemia microcítica, cuando va a haber un valor del volumen corpuscular medio menor a 80 femtolitros, y esta también se va a dividir de acuerdo al recuento reticulocitario, ¿no? Si tenemos un recuento bajo, puede haber lo que es el déficit de hierro, rasgo talasémico, entre otros, y si este es elevado, tenemos a lo que es el síndrome talasémico. En cuanto a las anemias normocíticas, vamos a ver que el volumen corpuscular medio va a ser normal, dentro de 80 a 100 femtolitros, y estos también se van a dividir según el recuento reticulocitario, al igual que las anemias macrocíticas, ¿no? Cuando el volumen corpuscular medio es mayor a 100 femtolitros, y bueno, eso se va a ir explicando posteriormente. Entonces empezamos con el diagnóstico de anemias microcíticas. En primer lugar, tenemos a lo que son las anemias causadas por el déficit de hierro, y esta es una de las principales causas de anemia que se va a dar a nivel global, ya que del 30 al 50% de la población mundial va a sufrir de anemia, ¿no? Sobre todo en aquellos pacientes o personas que viven en países de vías de desarrollo. En cuanto a la epidemiología de nuestro país, se sabe que la anemia es un problema de salud pública grave y que tiene una elevada prevalencia, ¿no? Ya que 6 de cada 10 niños son diagnosticados con esta patología. Y además se estima que alrededor de 620.000 niños son anémicos a nivel nacional. En cuanto a la etiología, esta se va a dar por el aporte insuficiente de hierro, es decir, por una malnutrición. Además, también puede estar causada por la pérdida de sangre, la presencia de parásitos a nivel gastrointestinal como el mitos, y enfermedades que tengan una mala absorción. En cuanto a las manifestaciones clínicas, vamos a ver que los pacientes van a padecer de palidez, irritabilidad, letargo, disnea, va a haber un retraso en la intelectualidad, y además van a desarrollar lo que es la pica, ¿no? O también la pagofagia, que es el consumo de hielo. También pueden presentar lo que es el síndrome de piernas inquietas, glositis y queilosis. En cuanto a los hallazgos de laboratorio, vamos a ver que tanto glóbulos rojos como hemoglobina, hematocrito, volumen corpuscular medio y hemoglobina corpuscular media van a estar disminuidos. En cuanto a la amplitud de distribución eritrocitaria, esta va a estar aumentada porque va a haber una menor concentración de glóbulos rojos. Si evaluamos leucocitos y plaquetas, estos van a estar dentro de los rangos normales, y los reticulocitos van a estar, pueden estar normales, pero generalmente están disminuidos. En cuanto a la bilirrubina, esta puede estar normal, y vamos a tomar otros exámenes, ¿no? Como es la evaluación del hierro sérico, de la saturación de transferina y la ferritina sérica, los cuales van a estar disminuidos porque aquí hay un déficit de este elemento. En cuanto al frotis, vamos a ver que los glóbulos rojos van a ser pequeños y pálidos, es decir, van a ser microcíticos e hipocrómicos, y además van a tener tamaños y formas variables, ¿no? Cursando con anisocitosis y poiquilocitosis. Otro de los síndromes o anemias microcíticas es la sideroblástica. Esta es un trastorno que va a tener una utilización defectuosa del hierro a nivel de la médula ósea para poder sintetizar lo que es el grupo hemo. En cuanto a la epidemiología, se sabe que hay una prevalencia de 1 por cada millón de personas, y esta puede ser congénita cuando está ligada al cromosoma X, y en la cual va a haber una mutación del gen ALAS2 que está involucrado en la biosíntesis del grupo hemo, pero también puede ser adquirida cuando el paciente está expuesto a fármacos como el cloranfenicol o cicloserina, o a toxinas como el etanol y el plomo. Dentro de las manifestaciones clínicas vamos a ver que los pacientes con anemia sideroblástica van a tener debilidad, esplenomegalia, hepatomegalia y problemas cardíacos, además de una hiperpigmentación cutánea. En cuanto a la anemia, en cuanto a los hallazgos laboratoriales, vamos a ver que también la hemoglobina volumen corpuscular medio y hemoglobina corpuscular media va a estar disminuida. La amplitud de distribución eritrocitaria va a estar aumentada por la menor concentración de eritrocitos. El recuento reticulocitario va a estar disminuido, y tanto bilirrubina como lactato deshidrogenasa van a estar aumentados.
En cuanto a otros exámenes como el hierro sérico y la saturación de transferina van a estar aumentados porque va a haber una mayor concentración de hierro. Y en cuanto al frotis, vamos a ver que los glóbulos rojos están hipocrómicos, microcíticos, y va a haber una característica especial que son los sideroblastos en anillos, ¿no? Estos son glóbulos rojos anormales en los cuales se va a ver la acumulación de hierro que se van a disponer en forma circunferencial alrededor del núcleo. Y tenemos las talasemias, ¿no? Estas son anemias hemolíticas, microcíticas, que también van a ser hereditarias y se van a caracterizar porque va a haber una síntesis defectuosa de hemoglobina. En cuanto a la epidemiología... Un poquito, apúrate más un cinto porque ya son 10 para las 4. Sí, doctor. Bueno, en cuanto a la etiología, esta va a ser una mutación genética que se va a caracterizar porque va a haber una hemoglobina desequilibrada, ¿no? Y una producción disminuida en cuanto a las cadenas de globina. Bueno, van a tener las manifestaciones clínicas parecidas a las anteriores, y en cuanto a los hallazgos de laboratorio, vamos a ver que los glóbulos rojos pueden estar normal o elevados, tanto hemoglobina como volumen corpuscular medio y hemoglobina corpuscular media van a estar disminuidos, reticulocitos aumentados, lactato deshidrogenasa y bilirrubina aumentados, y en cuanto a los exámenes como ferritina sérica y saturación de transferina van a estar normales. Y en el frotis vamos a evidenciar pues glóbulos rojos hipocrómicos, microcíticos, con variación de tamaño, ¿no? Pequilocitosis. Bueno, mi nombre es Sandra Yeki y yo voy a continuar con las anemias macrocíticas. Siguiente, por favor. Ya, bueno, en cuanto a las anemias megaloblásticas, ya sabemos que se debe por las deficiencias de ácido fólico y vitamina B12. Vamos a ver, por ejemplo, síntomas en cuanto a la deficiencia de vitamina B12. Vamos a tener que los lactantes van a presentar debilidad, retraso de crecimiento, del desarrollo, convulsiones febriles, movimientos involuntarios, nistagmo, temblores y irritabilidad. Y en cuanto a los hallazgos laboratoriales, bueno, vamos a tener la hemoglobina y el recuento de reticulocitos disminuidos, el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media, la amplitud de la distribución eritrocitaria, el LDH y bilirrubina van a estar aumentadas y el CUMS directo es normal. Y algo que hay que recalcar es que el frotis vamos a ver macrobalocitosis, que es lo que se ve en imagen. Y básicamente aquí se tiene que hacer un dosaje, ¿no? De los niveles séricos de tanto de la vitamina B12 como de la B9. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos causas de la vitamina, de la deficiencia de la vitamina B12 y tenemos anomalías gástricas, ¿no? Por ejemplo, el síndrome de mala absorción, puede verse una insuficiencia pancreática y en la dieta también, ¿no? Los lactantes que son amamantados de madres con deficiencia de vitamina B12 o una dieta vegana estricta o deficiencia hereditaria de la transcobalamina 2. Siguiente, por favor. En cuanto a las causas de la deficiencia de la vitamina B9, básicamente se va a ver a un aporte insuficiente o a trastornos congénitos o adquiridos del metabolismo o del transporte de este. En cuanto a los síntomas, los pacientes se van a presentar irritables, no van a ganar peso de forma adecuada, pueden presentar diarrea crónica, hemorragia por trombopenia. Tenemos por ejemplo, si hay mala absorción congénita de folato, puede estar acompañado de infecciones graves, retraso de crecimiento, alteraciones neurológicas y retraso cognitivo. Siguiente, por favor. En cuanto a los síndromes mielodisplásicos, bueno, sabemos que es un grupo heterogéneo de enfermedades hematológicas que van a estar caracterizados por alteración clonal de las stem cell y lo cual va a causar, ¿no? Una disminución progresiva de los recuentos hematológicos normales, de los leucocitos, las plaquetas y los glóbulos rojos. Va a ser más común en las personas mayores y va a ser bastante raro en la niñez y el riesgo a desarrollar esta enfermedad va a aumentar con la edad. Entonces vamos a ver la hemoglobina y los reticulocitos van a estar disminuidos, la LDH y el volumen corpuscular medio van a estar aumentados y tenemos todo lo demás normal, ¿no? Podemos encontrar, por ejemplo, ¿no? En el nivel de frotis podemos ver macrocitosis, anisopoiquilocitosis, anisocromasia. Puede ver, por ejemplo, los neutrófilos pueden tener un citoplasma hipogranulado, los monocitos pueden estar aumentados de tamaño. Siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto a la anemia hemolítica autoinmune, esta va a ser bastante rara. Las manifestaciones tenemos, por ejemplo, debilidad, fatiga, dificultad para respirar, mareos, palidez.
Y esta se va a dividir en dos. No puede ser causada por autoanticuerpos que reaccionan a altas temperaturas, la cual puede ser primaria o idiopática o secundaria a trastornos linfoproliferativos o neoplasias no linfoides. Y también tenemos aquella que es causada por autoanticuerpos que reaccionan a bajas temperaturas. Y ahí tenemos, ¿no?, la enfermedad por aglutininas frías primaria, que viene a ser la idiopática, o secundaria, por ejemplo, a trastornos linfoproliferativos, sobre todo, ¿no?, infecciones. Pero también tenemos una anemia hemolítico inmune que es inducida por fármacos, como por ejemplo la penicilina. En cuanto a las pruebas de laboratorio que se tienen que pedir, hemograma, recuento de reticulocitos, proteínas en el periférico, en la cual vamos a ver, ¿no?, una esferocitosis y policromasia, la cual van a ser importantes y van a reflejar, ¿no?, la respuesta reticulocitaria, la cual va a estar aumentada. Y tenemos también que medir los marcadores séricos de hemólisis, creatinina, y vemos, ¿no?, que la hemoglobina va a estar disminuida, todo lo demás aumentado, y la hemoglobina corpuscular media va a estar normal. Siguiente, por favor. Bueno, aquí, ¿no?, vemos otras pruebas de laboratorio. En cuanto al tratamiento, se va a utilizar, ¿no?, rituximab. Siguiente, por favor. Bueno, para terminar con el diagnóstico de anemias, vamos a hablar de las anemias normocíticas. Siguiente, por favor. Aquí tenemos a las anemias agudas que ya habíamos visto, que pueden ser anemias hemorrágicas o hemolíticas, y como el curso es tan rápido, entonces vamos a encontrar un descenso de hemoglobina y hematroquídito disminuido rápidamente. En cuanto a los hallazgos clínicos de la anemia hemorrágica aguda, los síntomas pueden ser de hipovolemia provocado por esta hemorragia, pueden llegar en casos graves a un shock hipovolémico que se manifiesta con hipotensión, taquicardia, palidez y mala perfusión e incluso afectación del nivel de la conciencia. Cuando se trata de una anemia crónica, los síntomas van a ser inespecíficos, ya que podemos encontrar fatiga, irritabilidad y palidez. En casos de anemia hemolítica, característicamente podemos encontrar ictericia cutánea de las escleras o incluso hepatoesplenomegalia. Vamos a ver que los reticulocitos en ambos casos van a estar aumentados, pero en el caso de la anemia hemorrágica en un inicio pueden estar normales, siendo el pico de aumento a los 7 o 10 días. En el frotis sanguíneo ya vemos que puede ser normocítica o normocrómica principalmente, pero en el caso de la anemia hemorrágica podemos encontrar también eritroblastos, metamielocitos y mielocitos. Y en el caso de la anemia hemolítica podemos encontrar esferocitos y eliptocitos cuando la causa es una membranopatía. En caso de bilirrubina podemos encontrar una hiperbilirrubinemia indirecta en el caso de la anemia hemolítica, y el test de Cons va a ser positivo cuando es una causa inmune. La LDH va a estar aumentada en la anemia hemolítica, y en el hemograma se pueden encontrar en algunas ocasiones en la anemia hemorragia neutrofilia y trombocitopenia, y en la anemia hemolítica leucocitosis cuando se trata de una causa infecciosa. Otros exámenes que se pueden pedir en la anemia hemolítica es el análisis anormal de las proteínas del citoesquelético en el caso de causa de membranopatías, o en sospecha infecciosa podemos pedir cultivos y tinciones. Además, se puede solicitar un análisis enzimático cuando sospechamos de una causa de enzimopatía. Asimismo, podemos diferenciar las anemias hemolíticas de origen extravascular e intravascular, principalmente por las características de la intensidad de la anemia, siendo mayor en la intravascular, así como los reticulocitos. La bilirrubina ya mencionamos que está aumentada en ambos casos, la proglobulina va a estar muy disminuida en el caso de la hemólisis intravascular, y la lactato deshidrogenasa también va a estar muy aumentada. Pueden hacerse además análisis de orina, donde vamos a encontrar principalmente hemosiderina positiva, en el caso de la hemólisis intravascular. Siguiente, por favor. Luego vamos a ver la anemia por enfermedades crónicas, cuyos síntomas y signos van a estar asociados a la enfermedad subyacente. Aquí principalmente la anemia es leve, de 6 a 9 gramos por decilitro, y vamos a encontrar una enfermedad, puede ser infección, inflamación, neoplasia, hepatopatía, nefropatía. El frotis ya mencionamos que es normocítico normocrómico. Además podemos encontrar una ferritina sérica elevada, capacidad de fijación total de hierro disminuida, la saturación de la transferrina va a estar normal o disminuida, la protoporfirina eritrocitaria libre va a estar elevada, el receptor de transferrina va a estar elevado o normal, y el depósito de hierro en la médula puede estar normal o incrementado. Es muy importante que podamos hacer luego la diferenciación de anemias crónicas con las anemias ferropénicas, que se suelen confundir. Y por último, la anemia por nefropatía, donde principalmente vamos a encontrar una concentración de eritropoyetina y reticulocitos bajos. Los recuentos de leucocitos y plaquetas van a estar normales, y la ferritina va a variar dependiendo de si está asociada a una deficiencia de hierro, donde va a estar baja, o va a estar alta en caso de una inflamación. Siguiente, por favor. Bueno, aquí les dejo esta tablita para que puedan ver las diferencias de la anemia ferropénica y crónica principalmente. Siguiente, por favor.
Por último, la anemia plástica de Black Diamond, donde principalmente el niño va a presentar alteraciones como hipertelorismo, nariz aplanada y paladar ojival, y se relacionan con un 50% de malformaciones congénitas. En el Nefrotit podemos encontrar eritrocitos normocíticos normocrómicos, que en algunos casos pueden ser macrocíticos y no va a haber hipersegmentación con neutrófilos. Además, la adenosina desaminasa también va a estar aumentada. En el hemograma podemos encontrar trombocitosis, trombocitopenia o incluso neutropenia. Y la concentración sérica de hierro va a estar alta. Siguiente, por favor. Y conmigo vamos a ver finalmente el manejo en cuanto a prevención de las anemias y el tratamiento de las anemias. Mi nombre es Mayra Tipacti Toralba. Y primero, el manejo preventivo de anemia en niños. Vamos a ver que tanto para los niños con bajo peso al nacer y o prematuros y para los niños nacidos a término con adecuado peso al nacer, se puede usar gotas de sulfato ferroso o gotitas también de complejo polimaltosado férrico a razón de 2 miligramos por kilo por día, y la suplementación diaria hasta los 6 meses cumplidos, o también podemos usar micronutrientes, un sobrecito diario hasta completar el consumo de 360 sobres. Esto para ambos niños, ¿no? Para los que tienen bajo peso al nacer y son prematuros, y para los que son a término. Pero la única diferencia va a ser en cuanto a las gotitas, que la edad de administración va a ser desde los 30 días hasta los 6 meses para los niños con bajo peso al nacer, pero para los niños nacidos a término desde los 4 meses hasta los 6 meses de edad, ¿no? En cuanto a los micronutrientes, sí, en ambos es desde los 6 meses de edad. Siguiente, por favor. En cuanto al manejo terapéutico de la anemia en niños, para acá sí va a haber diferencias en cuanto a los niños prematuros con bajo peso al nacer, que se va a administrar desde los 30 días de edad. Se va a administrar gotitas de sulfato ferroso o gotas de complejo polimaltosado a razón de 4 miligramos por kilo por día durante 6 meses continuos, y hacer un control de hemoglobina a los 3 y a los 6 meses. En cambio, para los niños nacidos a término se usa el mismo producto, pero la dosis es de 3 miligramos por kilo por día durante 6 meses continuos, y hacer el control al mes, a los 3 y a los 6 meses. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento de la anemia en niños de 6 meses a 11 años de edad, bueno, como ven en la tablita, en los 3 casos se da la dosis de 3 miligramos por kilo por día, pero va a variar el producto según la edad de administración, ¿no? En niños de 6 meses a 35 meses se puede usar tanto jarabe como gotitas de sulfato ferroso o de complejo polimaltosado. Para niños de 3 a 5 años se va a usar jarabe, ya no gotitas. Y para niños de 5 a 11 años se puede usar tanto jarabe, pero también se puede usar tabletitas, ¿no? De sulfato ferroso, de complejo polimaltosado, durante 6 meses continuos, y el control de la hemoglobina al mes, a los 3 y a los 6 meses de iniciar el tratamiento. Siguiente, por favor. En cuanto al manejo preventivo de la anemia en mujeres adolescentes de 12 a 17 años, para esto se va a usar tabletas de sulfato ferroso más ácido fólico a dosis de una tableta de 60 miligramos de hierro elemental más 400 microgramos de ácido fólico 2 veces por semana. Se usa 2 tabletas por semana durante 3 meses continuos cada año, ¿no? Y vamos a ver que el manejo terapéutico de las anemias en adolescentes de la misma edad ya se usa 2 tabletas de sulfato ferroso, ya no una, y como son 2 tabletas diarias, son 120 miligramos de hierro elemental, ¿no? Durante 6 meses continuos, y el control de la hemoglobina se tiene que realizar al mes, a los 3 y a los 6 meses de iniciado el tratamiento. Siguiente, por favor. En cuanto al manejo preventivo de anemia en mujeres gestantes y o puérperas, tenemos que tener en cuenta primero que se tienen que hacer 4 mediciones de la hemoglobina, ¿no? En la primera medición se tiene que hacer durante el primer control prenatal. Aquí se debe dar el inicio de la suplementación. La segunda medición es de la semana 25 a la semana 28 de gestación. La tercera de la semana 37 a la 40. Y la última a los 30 días posparto. Aquí debe ser el fin de la suplementación. ¿Con qué vamos a suplementar? Con tabletas de sulfato ferroso más ácido fólico o tabletas de hierro polimaltosado. Ok, Maeva. Está bien, está bien. Bueno, felicitaciones a todos los chicos. Hay algunas cosas por aclarar, ¿no? El contenido en realidad es muy amplio. Hubiese sido bueno estructurar las anemias por grupo de edad más frecuentes, obviamente. Siempre, acuérdense, la patología más frecuente es de acuerdo al grupo de edad o a las edades o grupos etarios. Entonces, acá hay un tema que no se ha tocado, que es la anemia fisiológica, ¿no? Y la anemia fisiológica es aquella que se produce a partir del 4.º mes o 6.º mes, está en sus libros, ¿no? 6.º mes al 9.º mes.
pero en realidad empieza a partir del cuarto mes, donde es consecuencia de que hay una ya destrucción importante de los glóbulos rojos que duran 120 días, normalmente es la vida media, pero el estímulo de la eritropoiesis ha disminuido notablemente o ha sido suprimido en forma abrupta porque ya ha cambiado el tipo de circulación con la oxigenación tisular, ¿no? Producto de que ya no está nutriéndose de la placenta, sino un poco toma el oxígeno para que la hemoglobina capte y los lleve a los tejidos, por medio de la hematosis que se da a nivel pulmonar. Entonces, ahí es importante tener presente, ¿no? Ustedes van a ver en la tabla que presentó uno de sus compañeros, a 1000 metros sobre el nivel del mar, que estas generalmente tienen pues un nivel, ¿no? 11, según la OMS, es 11 a más, 11 a menos es anemia. Entonces, mayor de 11 a 1000 metros no es anemia. Para nosotros, para la altura de Arequipa, que es más o menos 2800, 2600, tener menor de 13 de hemoglobina ya es anemia, o 12,5, ¿no? En algunos casos que lo mencionan. No hay todavía un estándar, pero más o menos ese sería el estándar que se maneja acá en la ciudad por la altura, ¿no? Bien definido está por edad, por altura, y a veces algunos incluyen edad, tipo de actividad deportiva o tipo de actividad que realiza, pero sobre todo es altitud sobre el nivel del mar y edad, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un lactante que tiene 6 meses y tiene una hemoglobina que está en realidad en 10, entonces podríamos catalogarlo como que es una anemia fisiológica, podría ser, ¿no? Podría ser, siempre y cuando se descarte que no tiene otras patologías, ¿no? Entonces ahí nuestro tratamiento será el suplemento de hierros, etcétera, ¿no? Y controlar, sobre todo, controlar cómo es la evolución. Ahora hay algunos términos que sus compañeros han mencionado, que son anisocitosis, poliquilocitosis. Eso hubiese sido bueno aclarar a qué se refiere. Aniso es la diferencia en el tamaño y poliquilocitosis la diferencia en la forma, ¿no? También es importante en la microcítica destacar de que generalmente puede haber un diagnóstico de intoxicación por plomo. En la Sierra Central no es raro, ¿eh? En el Perú, en la Sierra Central, no es raro que haya intoxicación por plomo, ¿no? Entonces, el saturnismo, preferentemente. Y también hubiese sido bueno que nos aclaren, ya mencionó su compañera en relación a la penicilina y anticuerpos fríos, que se detectan como parte de una anemia hemolítica, pero no es solo la penicilina, puede desencadenar vacunas u otro antibiótico desconocido, ¿no? Entonces, en el caso de la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, lo que ocurre es que por falta de esa enzima son desencadenantes por el poder oxidante que tienen las habas, de ahí viene el favismo, ¿no? Las sulfas, la primaquina que se usa como antimaláricos y otros antibióticos o medicamentos, ¿no? Eso tenerlo presente. Pero como premisa, como mensaje, todas las que son anemias de tipo hemolítico por defecto de membrana, por defecto enzimático, ¿no? Estas son generalmente a temprana edad. Es muy difícil que se detecte más allá de los 5 años, etc. La edad más frecuente de presentación de las ferropénicas, ¿cuál es? El grupo que ha hecho el seminario. ¿Qué dice? La edad más frecuente de presentación de la anemia por deficiencia de hierro, ¿qué edad es? ¿A partir de cuándo a cuándo? En niños, doctor, de 0 a 5 años. Claro. Generalmente es después del año, ¿no? Ya he mencionado que de 6 a 9 meses es fisiológica. Generalmente después del año, ¿no? Porque hay mayor incidencia de parasitosis, porque no hay una buena nutrición, etcétera. Y es generalmente hasta los 3 a 5 años, ¿no? Ese es el periodo de más frecuencia de la anemia ferropénica. Bueno, eso entre las ideas principales, ¿no? Faltó tiempo para de repente explicar más cosas o estructurar mejor la exposición, pero sí lo han hecho bien sus compañeros, así es que eso sería todo. Y listo, más bien un favor, todos ya se pueden retirar, no sé, creo que tienen clases. Me gustaría conversar con el delegado de la clase, porque me parece que mañana tengo una clase teórica. Ya, así es que los demás se pueden retirar, no hay problema.
Ya nos vemos.